Hola, muy buen día. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Para esta matriz, nosotros nos basamos en la Guía Técnica Colombiana, la GTC 45 de 2012, que es una guía para la identificación de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que necesitamos saber? ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y que están clasificados dentro de esta guía técnica colombiana, que es la GTC 45? Por lo cual se presenta esta tabla, que es la tabla de peligros, que me dicen que existe, que hay una clasificación y descripción. Estos se clasifican en biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, de condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Dentro de los biológicos encontramos virus, bacterias, hongos, entre otros. Dentro de los físicos está el ruido, iluminación, vibración, temperaturas extremas, entre otros. Dentro de los químicos tenemos polvos orgánicos e inorgánicos, fibras, líquidos, gases y vapores, humos metálicos. Dentro de los psicosociales encontramos todo lo que tiene que ver con la gestión organizacional, las formas de pago, las contrataciones, bienestar social, el trabajo en equipo, el ambiente laboral, todo lo que tiene que ver con la carga de la tarea, las jornadas de trabajo. Con la parte biomecánica hablamos de posturas, esfuerzos, movimientos repetitivos, manipulación de cargas. En condiciones de seguridad encontramos todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, que habla de lo que son las maquinarias, herramientas, equipos, la parte eléctrica, locativa, tecnológica, accidentes de tránsito público, riesgos públicos a raíz de robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público, trabajo en alturas, espacios confinados. Y finalmente tenemos unos peligros que son los fenómenos naturales que no podemos controlar, pero que sí podemos saber actuar cuando se presente uno de ellos, es decir, sismos, terremotos, vendavales, inundaciones. No sabemos, no podemos controlarlo, ¿cierto? Porque ellos se presentan y nadie puede decir en qué momento sucede un terremoto, pero lo que sí podemos hacer es actuar frente a un evento de estos. Entonces, que se hace un plan de emergencias, una brigada de emergencias, que se hacen unos simulacros, que se hay unas rutas de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso fenómenos naturales, pues por lo general no está dentro de las matrices, pero sabemos que es uno de los peligros, de los riesgos que todos estamos expuestos en cualquier lugar de trabajo y en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Una vez conocida esa clasificación y descripción de los peligros, nosotros nos vamos a nuestro formato que deben descargar dentro del curso, que habla sobre la matriz de identificación. Entonces, este formato, pues acá me dice que leyendo las instrucciones, dice que se debe diligenciar por completo su encabezado, que es esta partecita, y también me dice que debo proceder a identificar al menos 5 peligros. Para poder identificar los peligros, pues es necesario nosotros poderlos identificar dentro de un proceso, una zona, un lugar, actividades y tareas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo me voy a identificar los peligros en un proceso de mantenimiento que se está realizando en la empresa. ¿En dónde se está realizando ese mantenimiento? Se está realizando en las oficinas de gerencia. ¿Qué actividad se está haciendo? Se está haciendo un mantenimiento locativo. Aquí puede haber otro tipo de mantenimiento, por ejemplo, de equipos, que están haciendo un mantenimiento de todos los computadores o herramientas que se utilizan dentro de esta oficina de gerencia. En este caso es un mantenimiento locativo, es decir, al lugar de trabajo. ¿Qué tipo de tareas pueden haber dentro de este mantenimiento? En este caso, vamos a hacer el ejemplo con la actividad o la tarea de pintar paredes, pero aquí podemos encontrar resanar, estucar, limpieza de final de obra, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de tarea que se realice dentro de un mantenimiento locativo, pues podemos identificarle sus peligros. En este caso, vamos a identificar dos peligros que lo voy a hacer para el ejemplo, pero a esta misma tarea ustedes pueden identificarle los 5 peligros o cambiemos no de proceso, sino de tarea. Entonces ya no se las identificamos a pintar paredes, sino a estucar.
Lo importante es que haya 5. En este caso yo voy a hacer solo 2 para el ejemplo, pero la actividad me pide al menos la identificación de 5 peligros. ¿Cuáles son los peligros? Se los acabé de enseñar ahorita, que también lo encontramos aquí en la segunda hoja de cálculo dentro de la tabla de peligros. Recuerden que hay biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Esta identificación se hace a través de la observación. La persona evaluadora que está evaluando esos peligros, pues tiene que ir a verificar y observar qué se está haciendo, cómo se está haciendo. En este caso yo me doy cuenta que tengo un trabajador pintando paredes con un rodillo, que la altura de la oficina pues es bastante alta, ¿cierto? Lo cual hace que el palo del rodillo tenga que levantar el brazo bastante y hacer un movimiento repetitivo subiendo y bajando para poder alcanzar la parte superior de la pared. Entonces, yo diría que está expuesto a un riesgo biomecánico a causa de movimientos repetitivos. Listo. Voy a buscar otro peligro. En este caso, para mí, está el riesgo químico, que es a raíz de gases y vapores debido a la pintura que están utilizando. Es una pintura que suelta un olor bastante fuerte. Es una pintura que ellos están ahí con ella y el lugar de trabajo o la oficina que están pintando, pues no es lo suficientemente amplia como para que el olor salga o como para que se esparza demasiado. Luego, esta matriz me pide los efectos posibles. Los efectos posibles, es decir, ¿qué puede pasar por estar mi trabajador expuesto a este peligro? Entonces, en el caso de movimientos repetitivos por subir y bajar el brazo pintando las paredes con el rodillo, siento que pueden haber lesiones o inflamación en el manguito rotador. El manguito rotador es el que se encuentra ubicado dentro de, en el hombro. Ese es el que se encuentra ubicado en el hombro y hace que esa partecita por tantos movimientos se pueda inflamar. Luego tenemos el peligro químico. ¿Qué efectos posibles me puede traer estar expuestos a ese peligro? Entonces yo podría decir que irritación de las vías respiratorias, debido pues como a esa inhalación de esos gases y vapores que efectivamente la pintura me puede generar. Entonces hasta aquí estamos haciendo todo mediante la observación. Luego me dice que debo hallar unos controles existentes que puede ser en la fuente, en el medio o en el individuo. Los controles existentes en la fuente son aquellos que consisten en corregir las fallas o averías en el material, estructura, sistema, equipo, maquinaria o herramienta que se está utilizando. Es decir, la fuente es como toda esta herramienta o maquinaria que se utiliza para realizar esa tarea. También me dice que puede haber un control en el medio, pues que es el control que se hace al lugar de trabajo. Entonces vamos a encerrar el área donde se está encontrando el peligro, vamos a aislar la fuente, vamos a variar las condiciones ambientales porque hace mucho frío y el trabajador pues está enfriando demasiado, o hace mucho calor y se sofoca demasiado, o iluminando porque es demasiado oscuro. Entonces, todos esos controles que se hacen en el lugar de trabajo tienen que ver con el control en el medio. Y control sobre el individuo, como su nombre lo dice, pues son esos controles que se le hacen al trabajador, donde pues por lo general es el uso de vestimentas, organización y control de trabajo, evaluación periódicas de méritos, las capacitaciones que les realizan, las inducciones y reinducciones a estos trabajadores o efectivamente sus elementos de protección personal. Entonces yo me voy a mi formato y voy mediante la observación nuevamente y verifico qué controles están teniendo los trabajadores frente a ese peligro que yo identifiqué. Y yo me encontré con que estos trabajadores que están pintando paredes tienen un control en la fuente. ¿Por qué? Porque ellos antes de empezar sus labores hacen una inspección de herramientas.
ellos revisan sus herramientas, que estén en buen estado, que si tiene un palo, un tubo para llegar a las partes más altas, pues que sea lo suficientemente largo para poder llegar a esas áreas y que no tengan que esforzar demasiado su brazo, subiéndolo y bajándolo de pronto muy alto. Entonces ellos revisan sus herramientas. En el medio ellos me dicen que ellos no hacen nada para controlar el medio y sobre el individuo, pues ellos están recibiendo capacitaciones sobre el uso de herramientas. ¿Cierto? Entonces, pues, obviamente están mantienen recibiendo sus capacitaciones de cómo pintar de manera adecuada, cómo la herramienta, cómo debe estar funcionando, cómo debe hacerse para que funcione adecuadamente y evite precisamente este tipo de problemas. Luego me voy a mi siguiente peligro, el químico a raíz de gases y vapores, y me doy cuenta que en la fuente pues no hacen nada porque pues la pintura es la misma, ¿cierto? En el medio, pues en el lugar de trabajo sigue la oficina normal, no se está ventilando para que sea aire, nada, no están haciendo absolutamente nada por ello. Y en el individuo lo único que están haciendo es usando tapabocas. Sin embargo, me di cuenta que son tapabocas quirúrgicos, que no son tapabocas pues realmente adecuados para este tipo de tareas. Hasta aquí no me he inventado nada, hasta aquí simplemente estoy mediante la observación diciendo qué fue lo que encontré en esta tarea de pintar paredes. Ahora me voy a la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo me pide que debo hallar un nivel de eficiencia. ¿De dónde hallo yo ese nivel de eficiencia? Resulta que la guía técnica colombiana, la GTC 45, que es en la que nos basamos para realizar estas actividades, me regala los cuadritos donde están los valores del nivel de eficiencia. Y me dice que el nivel de eficiencia solamente se puede dar en valores de 0, de 2, de 6 y de 10. Aquí no vale que me pongan ni 1, ni 3, ni 4, ni 5, ni 7, ni 8, ni 9. Solo pueden haber valores de 0, de 2, de 6 y de 10. Siendo 0 un nivel de eficiencia bajo, 2 medio, 6 alto y 10 muy alto. ¿Cuándo le doy un valor yo de 10 y digo que es demasiado alto? Entonces, se los voy a leer, pero luego se los voy a explicar más sencillo dentro de la matriz, dentro de nuestro formato. Entonces dice que yo le doy un valor de 10 cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. Yo sé que suena muy enredado, pero se los voy a explicar. El nivel de eficiencia me dice que es muy alto, le doy un valor de 10 cuando este peligro tiene unos efectos muy altos, que pues el riesgo es bastante para mi trabajador y no hay ningún control existente, no hay nada que controle que ese efecto posible se presente por ese peligro al que está expuesto mi trabajador. Ahora, yo le digo que le doy un valor de 6 y digo que es alto cuando los peligros, el peligro del efecto posible pues sigue siendo alto, pero el control existente es bajo. Hay un control existente. Si acá no hubiese ningún control, si yo digo que esto está vacío, le coloco NAD no aplica, inmediatamente le voy a dar un nivel de eficiencia de 10. Pero si hay, aunque sea un control que no es tan eficiente, pues yo le voy a dar un valor de 6. Y así sucesivamente le doy un valor de 2 cuando los peligros o las consecuencias son poco significativas, es decir, que este efecto posible no es pues como tan grave de acuerdo a ese peligro, y las medidas existentes son moderadas y pues en algo me pueden ayudar a minimizar ese efecto posible. Y le doy un valor de 0, el nivel de eficiencia es 0, cuando realmente estos controles están controlando de manera adecuada este efecto posible. Es decir, con esos controles es muy poco probable que se presenten esos efectos posibles a raíz de la exposición de ese peligro. Entonces, vamos a hacerlo de manera práctica.
para mi actividad o para mi ejemplo, yo voy a decir que en este riesgo biomecánico a través de movimientos repetitivos, aunque el efecto posible pues puede ser grave, pues yo veo que sí tiene un control, inspeccionan sus herramientas, los capacitan, saben cómo utilizarlas y eso va a evitar que ellos hagan malos movimientos y que se les inflame su manguito rotador o tengan lesiones. Por lo cual yo le voy a dar un nivel de eficiencia de 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay controles, esos controles no son los mejores, pero pues en algo están ayudando a que no se presente ese efecto posible. Sin embargo, para mi segundo ejemplo, yo voy a decir que este sí es un valor de 6. ¿Por qué? Porque aunque hay un control, realmente no es lo suficiente para evitar este efecto posible. Que ese uso de tapabocas o el tapabocas que están usando es un tapabocas quirúrgico que definitivamente no me va a ayudar en su totalidad a prevenir una irritación de las vías respiratorias. No es la vestimenta o el elemento de protección personal adecuado para este tipo de peligro. Entonces, por eso le coloco 6. ¿Por qué no le coloco 10? Porque al menos tienen algo. Si no tuvieran ni siquiera el uso del tapabocas, yo le pondría un valor de 10. Pero como tienen aunque sea el uso de tapabocas, pues le voy a colocar 6. Luego me dice que debo hallar el nivel de exposición. Vamos a ver qué nos dice la guía técnica colombiana, la GTC 45, sobre el nivel de exposición. Dice que el nivel de exposición es la situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. Se puede dar en valores de 1, siendo esporádica, 2, ocasional, 3, frecuente y 4, continua. ¿Cuándo es esporádica? Cuando la situación de exposición se presenta de manera eventual. Eventualmente mi trabajador está expuesto a ese peligro. Es ocasional y le doy un valor de 2 cuando mi trabajador al menos alguna vez durante su jornada laboral y por un tiempo determinado corto está expuesto a ese peligro. Le doy un valor de 3 y digo que es frecuente cuando la exposición a ese peligro se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero por tiempos muy cortos. Y digo que es continua, que es por lo general en la que todos colocamos, es que la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces, en ambos casos, pintando paredes están expuestos a estos dos peligros todo el tiempo, es decir, de manera continua porque todo el día están pintando. La idea es poder terminar rápido esa tarea, entonces todo el día están pintando, por lo cual el nivel de exposición es 4, continuo. Luego vamos a hallar el nivel de probabilidad. Ese también me lo regala la guía técnica colombiana, la GTC 45. Y me dice que para determinar ese nivel de probabilidad se deben combinar los resultados del nivel de eficiencia con el nivel de exposición. Es decir, en este cuadro se combina el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Para mi primer peligro es 2 el nivel de eficiencia y 4 el de exposición. Si yo los uno, me doy cuenta que me da M8, es decir, me da 8 el nivel de probabilidad. Pero el nivel de probabilidad, para hacerlo mucho más fácil, yo digo que sale de multiplicar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Entonces 6 por 4 es 24. Vamos a mirar si es cierto. 6 me dio el nivel de eficiencia y 4 me da 24. Me da MA. ¿Qué significará esa MA y esa M? Eso es la interpretación de la probabilidad. Este medio medio y este medio muy alto. Listo. Esa es la interpretación que está acá. M significa que es una situación deficiente con exposición esporádica o bien una situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Y muy alto, que es entre 40 y 24, me dice que es una situación deficiente con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Entonces, ya saben, el nivel de probabilidad, pues lo más fácil es multiplicar el nivel de eficiencia por el nivel de exposición 2 por 4, 8, o en su defecto,
combinarlo dentro de esta tabla que me regala la guía técnica colombiana. Luego me dice que voy a hallar el nivel de consecuencia. Seguimos con las tablas que me regala la guía técnica. Dice que para evaluar el nivel de consecuencia, se debe tener en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad que usted está valorando. Entonces, acá usted le puede dar un valor de 10, de 25, 60 y 100. Tenga en cuenta que solo pueden ir estos valores dentro del nivel de consecuencia. 10 siendo leve, 25 grave, 60 muy grave, 100 mortal o catastrófico. Cuando digo que es leve, cuando la lesión o enfermedad no requiere incapacidad, es decir, es cuando mi trabajador tiene un accidente, bueno, estamos acá pintando paredes, está pintando la pared, se le cayó el rodillo en la cara por un mal movimiento, pero pues del chichón no pasó, no requiere incapacidad, entonces yo digo que ese peligro puede ser leve. Puede ser grave cuando las lesiones o enfermedades son incapacidad laboral temporal. Entonces es cuando muy seguramente si sufre una lesión en su manguito rotador, pues me le van a dar una incapacidad temporal de unos 10 días de reposo, 15 días de reposo mientras se desinflama y puedo volver a trabajar. Digo que es muy grave y le doy un valor de 60 cuando esas lesiones o enfermedades son graves e irreparables, es decir, cuando tienen incapacidad permanente parcial o una invalidez. Es decir, aquel trabajador que me le dan una incapacidad permanente, es decir, por más de 3 meses o es un tiempo muy largo, o simplemente es invalidez porque definitivamente perdió un miembro o alguna parte de su cuerpo y no puede seguir haciendo ese trabajo. Pues estoy dando ejemplos, ¿no? Y digo que sí es mortal o catastrófico cuando la consecuencia puede ser la muerte. Entonces yo me voy aquí a mi tabla y digo, bueno, el nivel de consecuencia para el riesgo biomecánico a raíz con efectos posibles de lesiones, inflamación y manguito rotador, pues yo le voy a dar un valor de 25 porque lo más probable es que si llega a sufrir de eso, me le den una incapacidad por un tiempo, pero después puede volver a trabajar. Y en el caso del riesgo químico, pues igualmente le va a dar un valor de 25 porque efectivamente si tiene irritación de vías respiratorias, muy seguramente después de un lavado o también un cierto tiempo en reposo o algo así, una incapacidad corta, pues no va a pasar nada más grave, ¿cierto? Luego viene el nivel de riesgo. Entonces, el nivel de riesgo, me dice la guía técnica colombiana, que sale de combinar el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia en esta tabla que me regala. Entonces, el nivel de probabilidad para mi primer peligro me dio 8 y un nivel de consecuencia yo le dije que era 25. Entonces, yo vengo y lo combino acá y me da un valor de entre 200 y 150. Pero también me dice que puede salir de multiplicar el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. 8 por 25 me da 200. 24 por 25 me da 600. Vamos a ver si es cierto. Es 24 y 25. Entonces el nivel de probabilidad me dio 24, es decir, acá entre 40 y 24. El de consecuencia 25 efectivamente me da entre 1000 y 600. Y ahora me voy a la interpretación, que son esos niveles que ustedes ven acá. El primero con 8 y 25 me dio 2 y el segundo me dio 1. Entonces, este es un nivel 2 y este es un nivel 1. ¿Qué quiere decir ese nivel 2? Ese nivel 2 quiere decir que se debe corregir y adoptar medidas de control de inmediato y el nivel 1 es una situación crítica, se deben suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control y se debe hacer una intervención urgente. ¿Listo? Aceptabilidad del riesgo. Bueno, la aceptabilidad del riesgo también tiene un cuadro que me regala la norma, que vamos a buscarlo acá en un momentico dentro del curso. Ustedes acá entran a contenido del curso, van al proyecto, van a la actividad 2, van al material de formación, vamos a descargar el material de formación. Y aquí abajito él me va a mostrar el nivel de aceptabilidad. Entonces miren, acá están todos los cuadros que hallamos, ¿cierto? Acá encontramos la interpretación del nivel de riesgo.
Y luego me dice que vamos a ver la aceptabilidad del riesgo. A mí, el primero medio riesgo 2 dice que no es aceptable o que es aceptable con un control específico. Entonces aquí es aceptable con control específico. Y el segundo me dice que es no aceptable, me dio un nivel de riesgo 1, me dice que no es aceptable, es una situación crítica y se va a hacer una corrección urgente. Entonces, este es no aceptable. Ya finalmente, para terminar esta matriz, entonces dice que cuáles son los criterios para establecer esos controles, cuántas personas están expuestas, cuál es la peor consecuencia y si existe alguna normatividad que esté asociada a ese riesgo biomecánico. Entonces, a que ellos deben estar capacitados, debe haber alguna norma que diga que ellos deben capacitarse, bueno, si existe, ¿no? Entonces la vamos a mencionar. Si no existe, ningún requisito legal específico asociado a ese peligro, pues lo dejamos en blanco. ¿Listo? En este caso, pues bueno, esto ya depende. Yo voy a decir, por ejemplo, que acá son 2 trabajadores, que son los mismos 2 que están acá, porque estamos hablando de una misma tarea. Los 2 están pintando paredes y así sucesivamente ustedes terminan esta actividad. Recuerden que acá dentro del material de formación, ahí les dice, vea, la peor consecuencia, aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos a desarrollar esta matriz. Para mí, ¿qué es lo más importante? Para mí lo más importante es la evaluación del riesgo y la identificación del peligro. ¿Listo? Que ustedes sepan qué significa esto. Eso significa que al no ser aceptable, debemos darle prioridad a este riesgo para intervenirlo y buscar medidas de prevención y control de manera inmediata. Cuando controlemos los que estén en riesgo 1, entonces nos vamos con los que estén en riesgo 2, luego con los que estén en riesgo 3 y finalmente los que están en riesgo 4, quiere decir que es aceptable, es decir, que hay que dejarlo quietecito. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esta matriz finalmente? Para poder identificar los peligros y evaluarlos y así poder determinar cuál es la prioridad en el momento de realizar mis medidas de intervención. ¿Listo? Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, por medio del foro de dudas e inquietudes, estaré dispuesta a contestarle todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan frente a esta actividad a desarrollar. Que pasen un feliz día.